Hola a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí en el Encuentro del Arca y el Museo de la Creación. Para aquellos que no me han oído hablar antes, tengo un acento del sur, entonces espero que se acostumbren a eso. No tenía uno hasta que llegué aquí. Entonces, solo conforme empezamos aquí, solo me gustaría saber cuántos de ustedes aquí son del estado de California. ¿Qué tal de Washington? Muy bien. Oregón. Entonces se dan cuenta que es tiempo de empezar aquí a enfrentar las cosas. Tengo noticias para ustedes. No necesitan regresar. Pueden quedarse aquí en el tipo de Estados Unidos de cristianismo, en Kentucky, aquí en el Arca, en cuanto al canon, en cuanto al del Arca, o también en el museo tenemos 120 posiciones, hay lugares ahí. Pueden venir a mi izquierda, atrás, pueden quedar aquí por la temporada, o pueden también dejar esos estados y venirse aquí. Solo viendo aquí en la audiencia, estaba pensando, no estoy seguro de lo que debería decir, entonces quiero darles una prueba primero para ver si ayudaría a guiarme en el tipo de cosas de las que necesito hablarle. Vamos a tener una pregunta prueba, ¿muy bien? Ok, me van a cooperar, no importa si se equivocan o no, no importa si se sienten un poco chistoso levantando la mano. Vamos a participar, ¿muy bien? Realmente son preguntas fáciles, muy bien. ¿En dónde estaba ubicado el huerto del Edén? Australia, Estados Unidos, en el área ahí actual de Tigris y Éufrates. No sabemos, no es importante. ¿Quién dijo uno? Levanten la mano. Hombre. Dos. Nadie parece. Tres. Bien. Cuatro. En cierta manera. Ahí en la orilla. Cinco. Muy bien. Y la respuesta correcta es 4. En cierta manera estoy un poco decepcionada. Pensé que ustedes pensaban en Génesis, porque como pueden saber, como saben, hubo un diluvio global que destruyó la tierra y por lo tanto no podría estar en el huerto del Edén, no habría estado ahí en el mismo lugar y no habría sido la misma descripción de Génesis. De cualquier manera, 4 ríos de uno, y en esa área hay muchas capas de cosas muertas debido al diluvio mismo, y obviamente ustedes saben, creo que cuando Noé aterrizó en el Nuevo Mundo, yo creo que él probablemente usó nombres del viejo mundo que habría usado, quizás por eso, por ejemplo, usó algunos como los de Inglaterra, Estados Unidos, usaron, obviamente necesitan venir al encuentro del arca. Muy bien, bueno, permítame darles uno fácil. Los canguros vivieron una vez en el Medio Oriente. Canguros, sé que están aquí, hay en Kentucky, porque los tenemos en el zoológico allá atrás. Entonces, ¿viven en Australia? No, sí, ninguno de los anteriores. ¿Quién dice A? Muy bien. ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? Bien. ¿Quién dice D? D tuvo la mayoría. Me di cuenta que algunos de ustedes ya no les están levantando tanto la mano por acá. A ver, la respuesta correcta es C. Sí. Ahora, por favor, estoy decepcionado de ustedes de nuevo. Digo, el arca de Noé aterrizó en esa área que hoy día llamamos el Medio Oriente, y incluyendo todo tipo de animal terrestre, incluyendo el canguro, llegó ahí. El canguro estuvo ahí. ¿Lo entienden? ¿Quieren una más fácil? ¿Puedes casarte con tu pariente? Sí, no, probablemente solo después de consejería. Muy bien. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Probablemente. ¿Quién dice solo después de consejería? La respuesta correcta es sí. Estoy decepcionado de ustedes. Algunos de ustedes lo entendieron. Es cierto que
hubieron más correctos de lo que lo estuvieron mal. Ahora, ¿cuándo dijeron que? ¿Cuántos se equivocaron? ¿Cuántos? ¿2, 3, 4? ¿Con cuántos comenzamos? Bueno, 1 y después 2. Y se les dice, todos somos descendientes de Adán y Eva, ¿verdad? Levanten la mano si son descendientes de Adán. Muy bien, esa es correcta. Todos estamos relacionados. Cuando se casan, ¿te casas con un pariente cuando te casas? Hombre, voy a tener que detenerme aquí con lo elemental en un momento. Intentemos El tiranosaurio Rex fue creado para ser omnívoro, carnívoro, herbívoro, todos los anteriores. ¿Quién dice A? ¿Y quién sabe lo que A significa? Digo, algunas personas de California aquí entonces. Muy bien. ¿Y quién dice B? Bien. ¿Quién dice C? D. De hecho, la respuesta correcta es C. La mayoría de ustedes es herbívora. Eso quiere decir que están comenzando a pensar a partir de la Biblia, porque en Génesis capítulo 1, versículo 30, dice que todos los animales eran vegetarianos. Muy bien. El último, este es una fácil. ¿Cuál de estos es una criatura prehistórica? ¿El tiranosaurio Rex, el pterodáctilo, el plesiosaurio, ninguno de los anteriores? ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dijo C? ¿Quién dijo D? D es la correcta. ¿Por qué? Porque todo sería prehistórico antes de Génesis 1:1 y no existía eso. Entonces, obviamente, con algunas de esas preguntas necesitan venir al encuentro del arca y al Museo de la Creación. El Museo de la Creación es mi lugar favorito porque esa fue la primera visión con respecto a construir estas instalaciones y tiene más detalle de la Biblia. Y obviamente se pueden inscribir a answers.tv. Si tienen ahí a Disney Plus, pueden arrepentirse en esos asientos y suscribirse a nuestra plataforma, la cual tiene muchos programas que son programas familiares amigables para la familia. Lo que quiero hacer en esta ocasión, lo mencioné rápidamente, uno de los últimos libros que significa que es Nación Dividida, las ilustraciones, muchos de ellos están ahí y hay un link ahí que de hecho pueden descargarlo gratis, pueden entrar y pueden ustedes enseñar estos mensajes también. Y después tengo un comentario en Génesis 1 al 11. Es una especie de comentario diferente, es familiar, versículo a versículo, respondiendo a las preguntas que más se hacen devocional, pero es fácil de leer para la familia. Y después, ¿en dónde está? Si permanecerán, trata de la familia y lo que la palabra de Dios dice de la familia, cómo crear a una descendencia piadosa y funciones de los padres y más. La familia en nuestra cultura está siendo atacada increíblemente. Entonces, voy a tratar con esos temas de una manera en particular. Conforme hablamos de asuntos de la iglesia, hablé en Masters en la universidad. Di un mensaje parecido a pero voy a dar algunas cosas diferentes. Asuntos de la iglesia. ¿Qué vemos en Éxodo de la iglesia? No toda iglesia. Vemos un Éxodo de la iglesia en Estados Unidos. En los 1700 se estiman de 75-80% de la gente va a la iglesia, pero cuando usted llega a 2010, esta es investigación de Pew Research, vemos que ahora se ha dividido en grupos. Ahora, como puedes ver, conforme bajamos de la generación mayor y vamos bajando uno tras otro, llegamos a los millennials, 18%, la generación Z es menos que ese. Cuando llegas al presente, este es el 2014, el Pew Research, puedes ver que los millennials y la generación Z están aquí abajo, pero cuando llegas al 2021, los ves aquí, 8.72%. Lo que ciertamente estamos viendo un cambio de gente. Si esto sigue de esta manera, vamos a ver un cambio increíble en toda nuestra cultura, en la iglesia y también en la iglesia. Y después está LGBTQ, ese impacto del LGBT en la iglesia. Una de las estadísticas recientes muestran que 27% de los que tienen 18 a 37 años de edad que se identifican como cristianos también se identifican como LGBTQ, pero para los no cristianos es casi lo mismo. Entonces, vemos un impacto increíble aquí. La gente, estamos viendo en este tornado de relativismo moral que está arrasando con la cultura y está capturando los corazones y mentes de
de nuestros hijos. Y lo hemos reflejado en los asuntos culturales. George Barna, un investigador cristiano, dijo, los que nacieron entre 1989, 1999 y 2015 son la primera generación post-cristiana. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a ser llamado la generación post-cristiana? Y lo que estamos viendo, todos estos asuntos morales que se han infiltrado en la cultura, el relativismo moral ha impregnado la cultura. ¿Quién habría pensado que estos serían asuntos de los que se hablan casi de manera diaria en las noticias? Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué está pasando esto? Bueno, la razón por la que esto está pasando es porque hay una batalla espiritual que empezó hace 6,000 años atrás y esa batalla ha estado librándose todo el día. Lo estamos viendo ahora más, con una ferocidad más intensa ahora, porque la ética judeocristiana que antes permeaba nuestro mundo occidental, permeaba Estados Unidos, en cierta manera está siendo arrancada de la cultura, está siendo arrancada del sistema educativo y ahora ciertamente estamos viendo esa batalla espiritual en maneras en las que nunca antes la habíamos visto. Y cuando regresas a Génesis 1:31, Dios creó todo en gran manera buena. No había enfermedad ni sufrimiento en el mundo, pero después el primer hombre, Adán, comió por su propia decisión. Se le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque desde que de él comieres, ciertamente morirás. Pero vino la serpiente vino y dijo, realmente con que Dios ha dicho, no, observen que el primer ataque fue en contra de la autoridad de la palabra de Dios y fue para hacer que Adán y Eva dudaran de la palabra de Dios, para que la duda llevara a la incredulidad y seréis como Dios. En otras palabras, deseas la verdad por ti mismo. Tú decides lo que es correcto e incorrecto. Y esto es lo que tenemos que entender. Nuestra batalla comenzó 6,000 años atrás en un huerto entre dos religiones. En un sentido definitivo, solo hay dos religiones. Solo hay dos religiones y no hay una postura intermedia. O estás por mí o en contra de mí, dijo el Señor. O construyes una casa o construyes sobre la arena o sobre la roca. Y se presenta de diferentes maneras a lo largo de la Escritura. Es una batalla entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Y en la base, sobre esos dos fundamentos, tú construyes una manera de pensar. Cuando comienzas a partir de la palabra de Dios, construyes una cosmovisión cristiana, una manera de ver el mundo, entenderlo correctamente. Tienes los lentes correctos. Por eso les di la prueba al comenzar. Comienzas a partir de la palabra de Dios para edificar tu manera de pensar y comprender de manera correcta el ver el mundo. Pero si comienzas con la palabra del mundo, comienzas con una cosmovisión secular. Por eso esa es una de las razones por las que tenemos una escuela cristiana. Y, de hecho, lo que se llama tenemos una academia de 12 piedras y es una manera de pensar cosmovisión verdaderamente cristiana. Con todas las escuelas cristianas en Estados Unidos, la última investigación del grupo que comenzamos, menos del 6% tiene una verdadera cosmovisión cristiana que le enseñan a los niños. Y en muchas de las escuelas cristianas usan libros seculares. ¿Cómo puedes empezar con una manera de pensar cristiana si tienes el cimiento equivocado? Y tú sabes, cuando comienzas con el cimiento de la palabra del hombre, entonces, ¿quién decide lo que está bien y lo que está equivocado? Tú lo decides, entonces cualquier cosa está bien, excepto los absolutos de la cristiana. Eso es lo que estás viendo en nuestra cultura, cuando te acusan de ser intolerante, porque tienes un choque de culturas aquí. Y eso es lo que tienes que entender, es un choque de manera de ver la vida. Como puedes ver, muchos cristianos no se les ha enseñado en su iglesia cómo enfrentar estos asuntos. Y para muchas personas los veo y dicen, mira los problemas que tenemos en la cultura. Algunos pastores me dicen, tenemos que enfrentar el problema del racismo y el asunto del género y demás. Y les dije, espera un minuto, tienes que entender algo, todos son el mismo problema. El problema es que tienen el cimiento equivocado de la palabra del hombre. Todos son síntomas diferentes del problema. ¿Y sabes lo que eso significa? Si son el mismo problema, entonces la solución debe ser la misma. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, he conocido a muchos cristianos que piensan, no, la solución es enseñar a la gente acerca del matrimonio cristiano y hay una raza y la santidad de la vida. Y no me malinterpreten cuando digo esto, pero esa no es la solución realmente, ¿verdad? Porque todos esos son el resultado de
de la solución correcta. En otras palabras, comenzando a partir del cimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución siempre ha sido la misma. Es la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio Salvador. Siempre ha sido Por eso somos tan valientes acerca de la palabra de Dios y el Evangelio, a través del arca y el Museo de la Creación, cuando comienzas a partir de la palabra de Dios. Y cuando comienzas a partir de la palabra de Dios, hay algo más que quiero añadir aquí, de lo que quiero hablar. Tienes que comenzar a partir de Génesis capítulo 1 al 11, porque Génesis 1 al 11 es el cimiento para el resto de la Biblia, para todo, doctrina, nuestra manera de ver la vida es prácticamente el cimiento para todo. ¿Y saben qué es lo triste? La mayoría de nuestros líderes de la iglesia, no todos, pero la mayoría de los líderes de nuestra iglesia, profesores de seminario de universidad cristiana, han hecho un lado Génesis 1 al 11. Dicen, no importa, o hacen compresión, o hacen compromiso, hacen una concesión con millones de años, y cuando haces eso no tienes cimiento para el Evangelio, para la doctrina, para nada. Cuando comienzas a partir de Génesis capítulo 1 al 11 como el cimiento para el resto de la Biblia, para nuestra cosmovisión, para la doctrina, para el Evangelio, básicamente para todo. Ahora, el Museo de la Creación, cuando vas al Museo de la Creación, tenemos ahí muchas presentaciones, pero la parte central del museo, que llamamos la mesa de centro, es caminar a lo largo de la Biblia, de Génesis a lo largo de la Biblia hasta Revelación, hasta Apocalipsis. Vas de la creación a la corrupción, a la catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Los primeros 4, cuando tienes la creación, corrupción, catástrofe y confusión, es el cimiento para todo, para toda la doctrina. Los primeros 4 Cs son el cimiento para tu cosmovisión cristiana. Creación, corrupción, catástrofe y la que sigue. Entonces, si quieres enfrentar cualquier problema, cualquier tema, necesitas crear generaciones para que piensen de manera fundamental, piensen de manera básica. Esto falta, creo que en muchas de nuestras iglesias, de tal manera que la gente sepa qué cree, de dónde viene. Como puedes ver, para los secularistas no es un rompecabezas en absoluto. Han rechazado a Dios, todo sucedió a través de un Big Bang hace millones de atrás, a través de procesos naturales, la idea de los animales, el hombre y demás. Entonces, todos esos asuntos de los que hablamos, todos salen de eso y ellos saben eso. Eso es natural para ellos. Pero yo descubro que para muchos cristianos, cuando estamos hablando de lo que creemos como cristianos acerca del matrimonio, la familia o género, o lo que se dice racismo o santidad de la vida, para muchos de ellos, en cierta manera, es que todos estos son temas que están por acá y la Biblia, en cierta manera, está por allá, en otro lado. Pero aquí está lo que necesitamos entender. Cuando tú tomas esa historia de Génesis capítulos 1 al 11 y la entiendes correctamente, entonces tienes el cimiento que te capacita para entender todos estos asuntos y las une todos. No es un rompecabezas en absoluto. Como puedes ver, la Biblia no es un libro que está ahí al margen, sino no es solo un libro que te ayuda a pensar de una manera, sino que este es la revelación de Dios que te da el cimiento correcto para nuestra manera de pensar en toda área. Mira, voy a preguntarles, les voy a hacer otra pregunta. De hecho, les voy a hacer varias preguntas, pero les voy a dar la respuesta por adelantado en este caso. Entonces, todos van a conocer la respuesta y para hacerlo más fácil, cada vez que les haga la pregunta, la respuesta va a ser la misma. ¿Muy bien? Y aquí está la respuesta. Y les voy a pedir que hagan algo. Imagínense que están en la escuela. Les voy a pedir que digan esto juntos. Aquí está la respuesta. La respuesta es esta. Comienzas con Génesis 1 al 11. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Entonces vamos a tratar con el género. Para tratar con el género, ¿cómo enfrentas el género? Muy bien, ahí está. Por cierto, las iglesias que han rechazado Génesis capítulos 1 al 11 es la mayoría de ellas, por cierto, y líderes cristianos y universidades y demás. ¿Cómo enfrentan estos temas? No es sorprendente que tenemos generaciones de jóvenes que están siendo impactadas por el mundo, de niñas, porque no tienen el cimiento correcto. Génesis 1:27, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Conforme lees eso, todavía dices, bueno, parece que solo hay 2 opciones. Conforme lees Génesis 5:2, varón y hembra los creó. Levítico 15:53,
para cualquiera, varón o hembra. En el Nuevo Testamento, Mateo 19:4, cuando Jesús, el Hijo del Hombre, cuando se le pregunta del matrimonio, él citó el texto de Génesis 1:27 como algo verdadero. ¿No habéis leído que el que los creó al principio, varón y hembra, los creó? Por cierto, me encanta leer ese versículo porque a mi papá le encantaban esos versículos y decía, ¿no has leído este escrito? Así dice Jehová. ¿Por qué él estaba tan aferrado a la autoridad de la Escritura? Creo que me impactó. Entonces, ¿no habéis leído que el que los creó? Y Marcos 10:6, él vuelve a citar, desde el comienzo de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Entonces, este es mi punto. Aunque el mundo está diciendo que hay acerca de esto y esa excepción, desastre de todo eso, toda influencia de afuera, y que apégate a la palabra de Dios y Él es el que conoce todo, comenzamos ahí y construimos nuestra manera de pensar sobre la palabra de Dios y no hay otra opción. Solo hay dos géneros, hombre y mujer. Ahora, tenemos que estar listos para lo que el mundo dice. Tenemos que estar equipando a nuestros hijos con respuestas a lo que el mundo va a decir, entonces, para que ellos no sean desviados. Ustedes saben que el ataque de Génesis 3, con que Dios ha dicho, tenemos que asegurarnos de que estamos equipándolos de respuestas para que no sean desviados. Por eso, mi padre lo hizo con nosotros cuando empezaba la teología liberal en Australia, en esa época, y él comenzó la teología liberal para darnos las respuestas para que no fuéramos desviados y nos desviáramos y dudáramos de la palabra de Dios. Y enseñamos apologética aquí en el Arca y en el Museo de la Creación mediante de lo que mostramos. Y un poco de la apologética conocemos a partir de estudios científicos. Sabemos que los humanos tienen 23 pares de cromosomas, XY, y las mujeres tienen XX. Ahí estamos. Dos géneros. El hombre es XY y la mujer XX. Hombre, la ciencia confirma la palabra de Dios. ¿Saben lo que un cristiano de hecho me dijo? Eso significa que podemos creer en la Biblia. ¿Qué quieres decir? Finalmente vemos la ciencia. No. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esto es confirmar lo que ya sabemos. Eso es lo que está haciendo. Y por cierto, si tienes problemas definiendo lo que es una mujer, esto podría ayudarte. Pero después tenemos a personas que vienen y dicen, sí, pero son excepciones. ¿Cómo que excepciones? Sí, algunas personas pueden tener 3X y... Sí, bueno, sí hay ese tipo de cosas, es cierto. Constituyen, si haces algo de investigación, descubres que 0.05%, increíblemente pequeño. Entonces, debe haber algo más que está pasando ahí. ¿Podemos explicar eso comenzando con Génesis 1 al 11? Claro. Es un mundo caído. No es un mundo imperfecto. Dios ha colocado sobre nosotros el juicio de la muerte. Todo está desintegrándose. Ya hay errores en el ADN que viene de una generación a la que sigue, pero no solo en el área del sexo, sino también en otros desórdenes genéticos. Y nada de eso niega el orden creado, y ese es el punto. Pero necesitan explicarle a tus hijos, vivimos en un mundo caído, entonces debe haber algunas diferencias y problemas ahí, pero expliquemos por qué esto es así. Una y otra vez van a oír a los ateos. De hecho, si piensas en lo que está pasando en este momento con respecto al asunto del aborto, y tienes a estos proaborcionistas y están diciendo cosas como, vas a leer este tipo de cosas. Mira, Dios mató a estas personas y demás, y mira, toda la muerte que pasó. No tienen concepto alguno del pecado y del hecho de que Dios ha juzgado debido al pecado, porque es un Dios justo, y no entienden ese cimiento a partir de Génesis. Pero rápidamente, ¿cómo enfrentas el matrimonio? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, recuerda Génesis 1 al 11. Muy bien. Aparte, tiene una capacidad retentiva muy larga. Algunos no duran tanto, pero comienzas con Génesis 1 al 11. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ningún animal es creado de imagen de Dios, solo los hombres. Dios hizo al primer hombre del polvo, no del mono. Hay pastores que me dicen que el polvo representa al mango del cual representa al primer mono del cual creó Dios al hombre. Pero no, la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Y luego la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces lo que hacemos es que
mostró que no había ninguna especie que fuera parecida. Y no le trajo un chimpancé hembra. Entonces, lo que hizo es que hizo que Adán durmiera y produjo a la mujer. No puedes añadir la evolución a la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo 2 veces, en 1 Corintios 11, dice, la mujer vino del hombre. La mujer vino del hombre. Y después el hombre dijo, aquí es donde Adán se vuelve todo romántico. Él dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada hombre. ¿Eso no es eso romántico? Como pueden ver, caballeros, cuando venga el día de San Valentín, y si no lo han cancelado para ese entonces, cuando eso venga, que aparezca, y invita a tu novia o a tu esposa y en un restaurante la ves y te quitas la tapabocas para que te asegures de que es la correcta, y después la ves a los ojos y le dices, quiero ser como el primer hombre cuando era perfecto. Tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Tú eres varona. Bueno, si todavía está ahí, podrías disfrutar de la cena después de eso. Pero sabes que el siguiente versículo dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el matrimonio de la creación ahí. ¿Sabes quién creó el matrimonio? No Joe Biden ni los jueces de la Suprema Corte. Dios creó el matrimonio y solo hay un matrimonio que Él creó, es entre un hombre y una mujer. Es un hombre y una mujer, lo cual significa que no existe algo como el matrimonio homosexual. Cuando leí del matrimonio homosexual y lo pusieron y le pueden llamar unión homosexual, pero eso no es matrimonio. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús, el Hijo Hombre, se le preguntó del matrimonio, ¿se acuerdan? Él dijo, ¿no habéis oído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, creo Génesis 1:27 y después? Es el texto de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo enseñas el matrimonio si no tienes Génesis 1 al 11? ¿Cómo es que la iglesia ha enseñado cómo ha enseñado la iglesia así? Sin embargo, los seminarios y la mayoría de los cristianos, la mayoría de los seminarios y las universidades cristianas han comprometido esto. ¿Cómo enseñas esto? Tienes que tener el cimiento correcto, no solo es el matrimonio. De hecho, toda doctrina, de manera directa o indirecta, se encuentra en los primeros 11 capítulos de la Biblia. Sin embargo, la mayoría de nuestros líderes cristianos se han rendido o incluso en esa área o dicen, no es demasiado controversial, causa controversia en la iglesia. Y se preguntan por qué estamos perdiendo generaciones ante el mundo y por qué están siendo impactados por el LGBTQ y más el aborto y demás. Ahora piensen esto. Génesis 1 al 11 es el origen de todas las entidades básicas de la vida. ¿Cuál es el origen de la muerte? Génesis 1 al 11. Pecado. Génesis 1 al 11. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Génesis 1 al 11. ¿Por qué es llamado el postrer Adán? Génesis 1 al 11. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué estamos usando ropa, lo cual es muy bueno? Dios le dio ropa debido al pecado. Génesis 1 al 11. ¿Por qué el hombre tiene que trabajar? Génesis 1 al 11. El gobierno necesita aprender ese versículo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene dominio sobre la creación. Génesis 1 al 11. Ese es otro versículo que el gobierno tiene que entender y no estarán tomando decisiones equivocadas con respecto al cambio climático. Por cierto, creo en el cambio climático. Ha habido cambio climático. De hecho, la semana pasada hacía más frío que esta semana. Pero ha habido cambio climático desde el diluvio. Y el diluvio generó una edad de hielo y todavía nos estamos acostumbrando a eso. Y hubo unos cambios masivos, incluso el desierto del Sahara era muy diferente antes, pero ¿saben lo que sucede? Tienes a políticos que dicen cosas como, si vamos en el camino por el que vamos a destruir la tierra en 10, 11 años. ¿Está mal? ¿Por qué sé que está mal? Génesis, ¿recuerdan ustedes en Génesis 9:22? ¿Recuerdan lo que Dios le dijo? No van a cesar las temporadas hasta que permanezca la tierra, porque Dios va a destruir la tierra, no el hombre. Es lo que necesitamos recordar. Matrimonio, Génesis 1 al 11. ¿Te das cuenta de que toda doctrina bíblica, de manera directa o indirecta, se encuentra en Génesis 1 al 11? Muy bien. ¿Cómo tratas con el aborto?
están comenzando ahí a perder el ritmo. Génesis 1 al 11. Comienzan con Génesis 1 al 11. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué tiene que ver eso con el aborto? Tiene que ver todo con ver. Como puedes ver, el énfasis en la actualidad del mundo es que el hombre es simplemente un átomo. Y la Biblia lo presenta de manera clara que más bien un animal. Y no, la Biblia dice que únicamente aquellos que fueron hechos a imagen de Dios no deben ser asesinados. Y los seres humanos, los animales no fueron creados a imagen de Dios. Y creamos, y ahí dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y el siguiente versículo, que tenga dominio sobre la creación, no la creación tenga dominio sobre nosotros. Y cuando yo era un maestro en preparatoria en Australia en los 70s, eso me fecha un poco. Se me dijo que enseñara los 6 reinos de la vida, y 2 eran el reino animal y el reino de las plantas. Pero una de las cosas que a lo largo de los años me di cuenta, necesitamos asegurarnos de que estamos enseñando una verdadera cosmovisión bíblica a nuestros hijos. Y como pueden ver, el énfasis del mundo cada vez se está volviendo, particularmente desde los 1800, que el hombre es simplemente un animal. Y entonces, para mí es importante, para nosotros cuando le estamos enseñando a nuestros propios hijos, cuando tenemos a 5 niños, tenemos 5 hijos, 4 casados, 1 hija soltera, por él, cierto, hay muchas personas aquí, es una gran cocinera, trabaja en respuestas de al Génesis. Está comenzando a desesperarse, así que recibo solicitudes, así que cada vez que puedo promoverla, la promueve. Por cierto, tenemos 18 nietos, pero una de las cosas que yo he pensado es que ¿por qué no les enseñamos un reino separado para el hombre? Porque si usas el criterio hecho imagen de Dios, entonces, y tienes que hacer que el hombre sea especial, y el hombre es especial, diferente del reino animal, porque somos hechos a imagen de Dios. Eso puede ser un poco radical para algunos maestros, pero ¿por qué? Porque este es un sistema que el hombre ha inventado. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos no hacemos algo para que realmente enseñemos a este punto? Por ejemplo, si vas ahí al área del zoológico de Cincinnati, te van a decir que al ver el área de los monos, tenemos ahí un letrero que dice que estás visitando a la familia. Y prácticamente dicen que no hay una división entre los chimpancés y nosotros. Nosotros los humanos somos parte de el reino animal, dice ahí el zoológico de Cincinnati. Esa es la razón por la que queremos tener aquí un zoológico que puedes tocar a los animales, y queremos aumentarlo más y más conforme podamos para enseñar desde un punto de vista bíblico, porque cuando los niños van a estos zoológicos se les enseña desde un punto de vista secular, un punto de vista de la evolución. Y se dan cuenta que dicen ahí que no nos separa todo zoológico. Nos dicen en el zoológico de Cincinnati que no hay una línea tan fuerte de que nos divide entre los chimpancés y nosotros. Pues yo a cualquier zoológico que voy, yo veo que hay una división fuerte. Pero tenemos aquí lo que sucede. Tienes el ADN del hombre, de la mujer, tienes fertilización. Este es un poco de la demostración ahí en el museo es la demostración más provida que vas a encontrar en el mundo ahí en el Museo de la Creación. Es increíble. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tienes un huevo fertilizado, ¿sabes lo que es interesante? Conforme esa célula va desarrollándose, no se añade ninguna información genética, lo cual significa que tú eres 100% tú hecho imagen de Dios desde el momento de la fertilización, lo cual significa que el aborto está matando a un ser humano desde el momento de la fertilización. Simplemente para ayudarles a entender lo que Dios dice acerca de esto, Salmo 139, necesita más. Tú me has hecho, versículos 13 y 14, porque tú viste mi sustancia no formada. Tú me tejiste entre el oculto, bien que entre el oculto fui formado desde el momento de la fertilización. ¿Qué es lo que dice el mundo? Porque necesitamos preparar a nuestros hijos para esto. Mi cuerpo, mis derechos. ¿Saben? Es interesante, están haciendo eso en este momento, ¿no es cierto? Estás viendo eso, si estás viendo las noticias, mi cuerpo, mis derechos. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, recientemente publicó por Twitter el derecho de las mujeres de
tomar decisiones acerca de sus propios cuerpos no es negociable. Es la decisión de ellos, es su cuerpo. Es interesante cómo aplican ellas, pero no lo aplican en otras áreas. Pero un huevo fertilizante no es parte del cuerpo de una mujer. Para empezar, no es parte del mismo ADN, es una combinación diferente. ¿Saben lo que es interesante? Es que cuando tienes un trasplante de riñón, tu cuerpo reconoce que algo no es de tu cuerpo y tienes que tomar medicinas para que no rechacen ese tejido. Pero un huevo fertilizado lo quiere rechazar. De hecho, ahí tienes, no es Dios incorporó un mecanismo anti-rechazo. Es de hecho increíble cómo Dios lo hizo en el útero para que no rechazara el huevo fertilizado, de tal manera que dice, bienvenido, y te puedes desarrollar ahí. Entonces, es tan importante que enseñemos a partir del cimiento correcto y preparemos a la gente con respuestas a los hijos, para que sepan cómo enfrentar lo que el mundo dice y no sean desviados de lo que dice la Biblia. Una joven estaba en el Museo de la Creación hace unos años atrás y salió diciendo, ella tenía lágrimas en los ojos, estaba cerca de sus 20 años de edad y dijo, yo fui creada en la iglesia toda mi vida. Nadie me habló jamás de ser diferente de los animales y lo que eso significa y de que fui creado a imagen de Dios. Nadie me explicó del ADN y de la combinación impresionante que hay desde la fertilización. Y me dijo con esas lágrimas, y dijo, ¿qué si alguien como yo ha tenido un aborto? Y ahí en nuestra presentación de la creación, del Museo de la Creación, le decíamos, tienes que entender la misericordia, perdón y el amor de Dios en Cristo. Y le dije a esa joven, ¿sabes lo que la palabra de Dios dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete alejar nuestros pecados tan lejos está el este del occidente y nunca lo va a recordar. Y me dijo con mucha gratitud, sonriendo, gracias. Los aliento a que pasen un poco de tiempo en esa presentación de todos los modelos que ven ahí en la nueva presentación que va a abrir en octubre. De hecho, van a poder ver los órganos operando adentro de esos modelos. ¿Se dan cuenta de que todos esos asuntos que vemos en la actualidad realmente son ataques contra la familia? ¿Saben que la familia es la institución más fundamental y la primera que Dios ordenó en toda la Escritura? Y la familia realmente es la unidad educativa que Dios usa para transmitir ese legado espiritual de una generación a la siguiente y para impactar al mundo que nos rodea para el Señor Jesucristo. Y si tú destruyes a la familia, entonces destruyes esa unidad. ¿Qué hace eso? El diablo odia a la familia. Y esa es una de las razones por las que escribí ese libro. Aquí estamos. Muchas personas se me han acercado, que incluso en la iglesia nos han criticado por mandar a nuestros hijos, por criarlos en el hogar. Tenemos nuestra propia escuela cristiana. Nuestra hija mayor tenía una carga, tener una escuela cristiana. Tus hijos en la escuela pública pueden dar testimonio a tus hijos, a los otros jóvenes. Y yo les dije, bueno, desde un punto de vista de cuál quería que fuera tu cimiento, bueno, lo que tenemos que ser sal, nos dicen allá afuera. Y yo digo, muy bien, la Biblia dice que somos la sal de la tierra, pero te das cuenta que hay un principio ahí básico, no puedes ser sal hasta que la tienes. Y si la sal está contaminada, no es buena para nada. Cuando nuestros hijos nacen, no conocen de Adán y Eva, no conocen de la creación en la Biblia, no conocen de la caída del hombre, no conocen del diluvio, no conocen de la Torre de Babel y el llamado de Abraham, no saben de Jesús en la cruz y la resurrección y los nuevos cielos y la nueva tierra, no conocen nada de eso. Nuestro trabajo como padres es instruirlos con la verdad bíblica, con eso ahí, como mis papás hicieron con nosotros. Prepararnos para el mundo en el que estamos creciendo, para que nosotros estemos equipados con respuestas y no seamos desviados a través de los ataques contra la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos para que puedan salir y sean sal y luz. Bueno, ¿qué acerca de la muerte, el sufrimiento y la enfermedad? Saben, los ateos mencionan de esto. ¿Cómo puede haber un Dios amoroso con toda la enfermedad y muerte que vemos aquí? ¿Cómo puedes tener un Dios amoroso? ¿Cómo respondes eso? Muy bien, permítanme volver a intentar con eso. ¿Cuál es la respuesta a eso?
Muy bien. Comienzas con Génesis 1 al 11. Esa segunda etapa, la segunda de las 7 Cs, la corrupción. Como puedes ver, cuando Dios creó todo, aquí era bueno en gran manera. Adán, si comes de ese árbol, de cierto morirás. Adán comió y ahí está el origen del pecado y el origen de la muerte. En Génesis, en la humanidad. Cuando tienes tú en Génesis 3:15 la promesa del Salvador y de nuevo Génesis 3:21, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Él hizo ropa, les hizo vestiduras de pieles de animales. Ahí por eso usaron ropa. ¿Por qué pieles de animales? Conforme pasas, conforme llegas a la escena, conforme vas al Museo de la Creación, pasa ahí un retrato del primer sacrificio y ves tú el primer sacrificio y ves que estaba apuntando a aquel que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se volvería el sacrificio definitivo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre representa la vida, porque fue dada la vida para pagar el castigo porque nos dice Hebreos 10:4, porque es imposible que de la sangre de carneros y de bueyes quite los pecados. Entonces todos somos pecadores. Pero debido a que un hombre trajo el pecado y la muerte, un hombre necesitaba pagar el castigo de la muerte y el castigo, pero todos somos pecadores. Entonces el Señor Jesucristo se volvió el hombre perfecto, el Dios hombre. El Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, porque la muerte fue el castigo por el pecado, y resucitó y conquistó la muerte y ofrece ese regalo de salvación a todos. Hombre, en eso consiste. Ese es el mensaje de la Biblia entera. Todo trata de el hecho de que necesitamos un Salvador porque estamos caídos. Y ese es el mensaje del arca y el mensaje del Museo de la Creación, es el mensaje de respuestas en Génesis. Siempre ha sido nuestra carga. Cuando mis padres estaban ahí, era yo el maestro, y estaba en Australia y traíamos a misioneros y queríamos ver a esos niños en áreas del campo impactados por el mensaje de la palabra de Dios junto con mis papás. Y siempre ha tenido un impacto increíble en mí, aprenderlo y ver, de hecho, y experimentar el sacrificio de mis propios papás en asegurarse de que ellos hicieron lo que podían hacer por alcanzar a personas con la palabra de Dios y el Evangelio. De hecho, el Museo de la Creación, el encuentro del Arca y el Ministerio de Respuestas de Génesis es un legado de papás que les enseñan a sus hijos a ser fieles a la palabra de Dios de manera osada y dependiendo de ella, anhelando alcanzar a nuestra familia, los cuales son todos con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando van al Museo de la Creación, y ahí hay un legado ahí, y está ahí hay una muestra ahí con una Biblia de mi papá y una pequeña arca de Noé que él me construyó hace años atrás. Y realmente es para dar testimonio del hecho de que realmente este ministerio que alcanza de manera conservadora a más de 30 millones directamente al año y decenas de millones indirectamente. ¿Por qué? Por padres que enseñaron a sus hijos a permanecer fieles a la palabra de Dios. Bueno, una de las cosas tristes es que hoy día los seminarios y la mayoría de seminarios y universidades cristianas e iglesias están llenas de líderes que dicen que creen en millones de años. La idea de millones de años, de hecho, salió del naturalismo. El naturalismo en los 1800, ateísmo. Cuando hubieron algunos que decían, no creemos en la Biblia ni en el diluvio de Noé. Entonces, ahora metieron millones de años antes del hombre. Pero, ¿sabe? Cuando ves en el registro de los fósiles, hay muchos ejemplos de animales quemándose unos a otros y huesos en sus estómagos. ¿Cómo fue eso posible? ¿Y cómo era posible que los animales eran vegetales? Entonces, y no podíamos comer carne hasta después del diluvio. Y así como dijeron, esa es la razón por la que puedes comer un hot dog ahí atrás, porque es de todo. Porque tiene todo. ¿Te das cuenta del origen de un hot dog? Está en Génesis 1 al 11. Si crees en millones de años como cristiano, ¿sabes qué más está en el registro de los fósiles? Ejemplos de cáncer. Sí, todos estos existieron millones de años antes del hombre y todo lo que Dios había hecho. Estas cosas no pueden ser verdad cuando dicen que, lo cual significa que
Esos fósiles no pudieron estar ahí billones de años antes del hombre, si la Biblia dice que todo fue hecho correcto y por otro lado vino después el hombre, pero luego vienes con estos, lo que muestran los fósiles, te das cuenta de que los dos no están bien. Te das cuenta que hay billones de cosas muertas sepultadas en superficies rocosas y te das cuenta que hay muchas cosas ahí. Es tan importante comenzar con Génesis capítulos 1 al 11. Ahora no voy a tratar con esta hoy porque es otra completa que hago aquí. ¿Cómo enfrentas el racismo? Las razas. Comienzas con Génesis 1 al 11. Panorama general, esa la cuarta C, con la confusión, con la Torre de Babel. Lo que puedes ver, el arca lo presenta de manera clara. 8 personas estuvieron ahí en el arca. Y Génesis 9, 18 al 19, los hijos de Noé que salieron del arca, ellos 3, Sem, Cam y Jafet, y toda de ellos se dispersó la tierra entera. Entonces, todos somos descendientes de los 3 hijos de Noé y su esposa y sus 3 hijos. Entonces, lo que pasó es que depende de quién se murió y quién se casó con tal y qué tan aislados estaban. Terminas con diferentes grupos de personas con pequeñas diferencias por fuera. No son muy serias. Muy fácil de entender. Es interesante, la gente en la actualidad, incluso la teoría de raza crítica ha permeado muchas de nuestras iglesias. Mucha gente me dice, ¿qué piensas de eso? De manera general es muy simple está. Número 1. ¿Cuál es el cimiento de la teoría de raza crítica? ¿La palabra de Dios o la palabra del hombre? Palabra del hombre. Entonces está mal. Entonces de manera fácil puedes apuntar si tienes el cimiento incorrecto, puedes ver consecuencias que están equivocados. Y el énfasis de la teoría de raza crítica es que juzgas a la gente a la luz de lo que está afuera. Pero la Biblia dice que lo que importa es lo de adentro, de la abundancia del corazón a la boca. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Tenemos este cimiento, estas 4 Cs que Dios nos ha dado. Y entonces ya no está ahí el rompecabezas, el rompecabezas se ha resuelto. Entendemos por qué creemos lo que creemos. Pero quiero terminar con esto. Siempre dijo que voy a terminar porque eso es lo que todos los oradores y predicadores dicen, para hacerte pensar que estás llegando al final. Phil Johnson sí lo dice. Bueno, tenemos una batalla increíble, no solo en nuestra cultura. Tenemos una batalla increíble en la iglesia. Es una batalla entre la palabra de Dios y la palabra del hombre en la iglesia. Y si tú vas al Nuevo Testamento, Dios a través del apóstol Pablo, ¿sabe qué me gusta decir a lo largo? ¿Saben qué me gusta decir Dios a través del apóstol Pablo? Porque es Dios, la palabra de Dios, y tenemos tantos en la actualidad que quieren hacer de la Biblia solo la palabra del hombre. Pero aquí leemos, lo voy a parafrasear. Les advierto, el diablo va a usar el mismo método que usó con Eva para tentarte a no creer las cosas, para que no creas la palabra de Dios. Entonces, más vale que entiendas cuál fue el método para que preparas a tus hijos y nietos y bisnietos y congregaciones y escuelas dominicales y grupos de jóvenes para que los preparemos para este método que Satanás va a usar. ¿Cuál fue el método que Satanás usó? Con que dijo Dios, crear duda con respecto a la palabra de Dios. En otras palabras, va a haber un ataque en contra de la palabra de Dios. Lo llamo el ataque de Génesis 3. El ataque de Génesis 3 se manifiesta a sí mismo en diferentes maneras, en diferentes eras. Necesitamos preguntarnos, ¿cómo es que el ataque de Génesis 3 se manifiesta a sí mismo en la actualidad para que pueda estar preparando a mis hijos para este ataque de Génesis 3? Les voy a dar una pequeña pista. Cuando Pedro y Pablo estaban predicando acerca de la resurrección, alguien les preguntó cuando Martín Lutero y en el siglo XVI clavó le preguntó de los dinosaurios, no fue sino hasta 1941. ¿Saben lo que descubrí conforme viajo por todo el mundo en los últimos 40 años? Cuando la gente sabe que estás concentrado en el Evangelio, la Biblia, siempre hacen las preguntas básicas en esta era. Van así. ¿No vivimos en una época científica? ¿Acaso, cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Qué evidencias hay de Dios? ¿Crees en Adán y Eva? ¿De dónde vienen las razas? ¿Cuál es la evidencia del diluvio? ¿Cómo creemos que es? ¿Cómo puedes creer en la historia? ¿Cómo puedes creer en un Dios amoroso que permita el sufrimiento y la muerte?
¿Cómo pudo Noé meter a los animales en el arca? Levanten las manos si han oído ese tipo de preguntas hoy. Oh, eso es sorprendente. No lo es. Me acaban de decir que entienden el tipo de ataque de Génesis capítulo 3 que enfrentamos en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros, no levanten sus manos, pero cuántos de nosotros realmente han enseñado a nuestros hijos respuestas a esto, sabiendo que esto es lo que van a escuchar? Esto es parte de Génesis, del ataque de Génesis 3, por eso producimos nuestros libros de respuestas. Es porque tiene los libros que más se usan en la actualidad en esa área en términos de ataque contra la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos que nuestras generaciones estén preparadas necesitamos que nuestras generaciones futuras estén preparadas para responder a los cristianos escépticos de Los Ángeles, porque el ataque en la actualidad de Génesis, el ataque de Génesis 3, está apuntado prácticamente a los primeros 11 capítulos de Génesis. En los 1800 habían científicos, ateos, deístas, decían cosas como estas capas de rocas muestran que tiene millones de años la Tierra. Pero un hombre como Thomas Chalmers dijo, solamente voy a adaptar eso a la Biblia y voy a meterlo ahí. Inventaron la teoría del espacio. Y otros dicen, bueno, vamos a tener la teoría de que cada día de la creación equivale a una época. Y han tratado de meter ahí los millones, han tomado lo que Dios ha dicho y han tratado de meterlo, imponerlo sobre la Biblia, lo cual ataca a la autoridad bíblica. Me molesta cuando la gente llama a nuestro ministerio como un ministerio, Kenham, o lo único que les importa es la tierra joven. Es un ministerio de tierra joven. Y están equivocados, como Phil Johnson lo dijo. Yo creo en la tierra joven, claro, pero como pueden ver, ese es un concepto de creer en la palabra de Dios y comienza con la palabra de Dios primero, ¿verdad? No soy un creacionista de tierra joven primero. Nuestro ministerio entero es un ministerio que está basado en la autoridad bíblica, creyendo lo que Dios dice en su palabra, y debido a eso creemos en la tierra joven. Y después viene Darwin y populariza estas ideas de la evolución y muchas cosas, y luego viene el Big Bang y dicen, bueno, Dios usó el Big Bang, y después tenemos todas estas diferentes posiciones en la iglesia, la teoría de evolución teísta y demás. Y a veces voy a iglesias que me dicen, no, nuestro pastor cree en la evolución teísta. Uno de nuestros ancianos cree en esto, aquello. Y me preguntan, no, ¿cuál es tu posición? Y yo le digo, la bíblica. ¿Cuál es tu postura? Se dan cuenta de que cada una de estas tiene un elemento en común. Cada una de estas. Un elemento común. ¿Saben cuál es? Todos están tratando de imponerle millones de años a la Biblia. Como pueden ver, millones de años salió del naturalismo. Y realmente es parte de la religión pagana de la época para tratar de explicar la vida con procesos naturales sin Dios. Y tenemos estos líderes de la iglesia que han adoptado la religión pagana de nuestra época y están tratando de cambiar la palabra de Dios. Y no es diferente de lo que pasaba en esa época con los pastores los predicadores cuando estaban denunciando esto. Les voy a mostrar algunas citas en video de algunos líderes de la iglesia para que vean esto. Antes de que haga eso, solo quiero ayudarnos a entender la palabra ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. Y cuando hablé con Bill Nye, le dije, tenemos que entender que hay ciencia y tienes conocimiento y te capacita para construir teología. Vemos por ejemplo, la ciencia que se observa, pero cuando tienes conocimiento o creencia acerca del pasado, cuando estabas ahí, esa es una ciencia diferente. Y allí es donde estamos en desacuerdo. Aquí está el problema. Encuentras una y otra vez, con muchos pastores y líderes, profesores de seminarios, de universidad, que dicen, sí, pero debido a la ciencia, Génesis, debido a la ciencia, y cada vez que dicen eso, lo que realmente quieren decir es, debido a las creencias acerca del pasado, no ciencia que se observa, sino lo que llamamos ciencia histórica, lo cual quiere decir que están elevando al hombre por encima de la palabra de Dios, lo que es exactamente lo que Génesis 3 nos dice. Nuestra naturaleza pecaminosa va a ser, preferimos creer en la palabra del hombre que en la palabra de Dios, y eso está por todos lados en nuestras iglesias.
Ahora, conforme les enseño estos videos rápidamente, para en cierta manera llevar esto a un clímax, no estoy atacando a estas personas de manera personal. Hacen estas afirmaciones de manera pública, pero si quieren conocer una pandemia que tenemos que enfrentar, es una pandemia en la iglesia. Les voy a dar un ejemplo de esa pandemia. William Lane Craig tiene un ministerio que se llama Fe Razonable. Ahí en Biola está, muchos de los profesores en Biola creen en los millones de años y demás. Y es un profesor ahí, es un profesor en una universidad. En el 2009 esto es lo que él dijo. ¿Ven lo que está diciendo? Sí. Él está del lado de la ciencia. Ahora él coloca a los hombres Ahora, vamos al presente. Una vez que abres esa puerta de millones de años, esa puerta se va a abrir más y más. Él fue entrevistado por Josh, en una entrevista. De hecho, él estaba defendiendo millones de años y demás. Pero escuchen lo que dijo. William Lane Craig dice: para mí es una pesadilla para mí es una pesadilla pensar, y yo digo eso, que es una pesadilla, porque si eso es lo que la Biblia enseña, coloca la Biblia en un conflicto irredimible con la ciencia. Si crees en la Biblia, va a estar en conflicto total con la ciencia y por eso no la crees. Creo que debería motivarnos a no ser demasiado literalistas de manera excesiva en cómo leemos estas narrativas, y conforme comiences a verlos en términos de la historia bíblica, no los puedes ver de otra manera. Cuando lees una historia acerca de dos personas con estos árboles que frutas, si te lo comes, te va a dar inmortalidad o conocimiento del bien y el mal. Después está esta serpiente que habla, que viene y los tienta a pecar. Después tienes este Dios antropomórfico caminando ahí en el fresco del día, llamando de manera audible a Adán. Y dices, bueno, claro que esto es figurado. Se estaba burlando de esto, de Adán y Eva. Asumiendo eso, para efecto de argumento, la verdad de la biología evolutiva, podemos imaginar que en algún punto, antes de 750,000 años atrás, un grupo de homínidos, quizás unos cuantos miles, y mediante renovación espiritual y biológica, quizás divinamente inducida, un milagro que causó una mutación regulatoria en un par de estos hombres, fueron levantados a un estatus santo. Él ha aceptado la evolución, como pueden ver. Es mucho más fácil creer que Dios creó al hombre del polvo. Y después tienes Andy Stanley. Lo toma literalmente o figurada, como que si realmente creemos que Dios es el creador del universo, que todo tiempo, espacio y materia fueron creados por Dios, y tomamos seriamente lo que la ciencia nos toma, que todo comenzó con una singularidad, a eso se refiere. Antes del Big Bang, porque antes del tiempo. Entonces se cree en el Big Bang y demás. Cuando la religión y la ciencia están en conflicto, al final, si tú eres una persona honesta, la ciencia tiene que ganar.
Las personas han oído de una organización que se llama Biólogos y su propósito es hacer que la Iglesia crea en millones de años de la evolución. Alguien que apoya a Biólogos es Tim Keller, el pastor Tim Keller. Él rechaza el diluvio global y una tierra. Si te molesta lo que dije, no estoy tratando de convencerte que la ciencia, la creación, no creo que la tierra es joven. No creo que la Biblia enseñe eso. No creo que en un diluvio mundial y tampoco creo que la Biblia enseñe eso. Después tienes al Dr. John Combs, profesor del Antiguo Testamento en San Luis. Básicamente es denominacional de la PSA. Él es perspectiva del diluvio. ¿Fue global o no global? Creo que desde la perspectiva de las palabras en Génesis 6 al 9, no puedes saber. A primera vista parece que fue global. No puedes saber, digo, si la ves, se ve como si fuera global. Génesis 7, 19 al 20 cubrió los montes más altos. ¿Piensas que el diluvio fue universal en términos de toda la humanidad o por ahí? Me gustaría pensarlo. Pero es donde es un poco incierto hace cuánto pasó. Se vuelve una duda y no creo que haya ninguna respuesta a eso. Pero encuentras pistas en algunos expositores antiguos de la posibilidad de que otros, además de Adán y su familia, sobrevivieron. Entonces, el cierre de Josefo no es la palabra de Dios, que tiene esta tradición de los que sobrevivieron. Por lo tanto, va a rechazar lo que la Biblia de Dios dice y solo 8 sobrevivieron. Y después tiene la Universidad de Wheaton y tiene muchas universidades cristianas escrito por William Lane Craig. En Wheaton College dicen que primero pensar en la Biblia menosprecia la importancia de la creación. Dice la edad de la Tierra es de millones de años, de muchos, aunque algunos cristianos han defendido la caída que afectó de manera total algún tipo de perfección original de la creación. Eso no hay evidencia de eso, es porque rechazan la caída, el diluvio global, y dicen el hombre es solo un mono. Evolucionamos de ellos. Ha habido un ataque increíble en contra de Génesis 1 al 11. Está pasando en nuestras iglesias en este momento. Voy a terminar con estos 2 diagramas. Y Phil, me voy a pasar 2 minutos. Tengo justificación para decirte que un día es como 1000 años. Tenemos esta batalla entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. Tenemos el relativismo moral y los absolutos de la Biblia. La Biblia sabe que si atacas el cimiento, el fundamento de Génesis 1 al 11, atacas la palabra de Dios. Ahora es Génesis 1 al 11 y la mayoría de nuestros líderes de la iglesia atacan eso. Y la gente dice, ¿cómo enfrentamos esos problemas? Pero son síntomas. Entonces, lo que queremos hacer aquí es ayudarles a crear generaciones con el cimiento correcto, comenzando con Génesis 1 al 11. Sepan lo que creen y por qué, y equiparlos con respuestas para defender la fe cristiana y saber que la batalla está aquí abajo, no acá arriba. Lo de arriba es la consecuencia, la batalla está aquí abajo. Y si no aprendemos a luchar aquí abajo, nunca vamos a tener éxito en enfrentar esos asuntos aquí arriba. Necesitamos estar creando generaciones basadas en la palabra de Dios para que sepan lo que creen, por qué creen lo que creen, equiparlos con respuestas para defender la fe cristiana y orar que sobrevivan a esta mar de relativismo moral que está arrasando con la cultura y es mi desafío para ustedes hoy. Así que gracias.